Saludo a los hermanos que nos están viendo. Estamos aquí hoy en nuestro servicio de los jueves y vamos a continuar o vamos a cerrar con la enseñanza descubriendo tus dones. Así que le pido a aquellos que están viéndolo por Facebook, si son tan amables y lo puede compartir en tu Facebook con otras personas, se lo vamos a agradecer. Así que busca tu libreta, tu Biblia, porque hay cosas que vamos a escuchar, vamos a repetir y son importantes para seguir edificando el cuerpo de Cristo. Libro de Romanos capítulo 12, vamos a cerrar esto y voy a tocar un poquito Romanos capítulo 12, creo que lo vamos a presentar ahí. Esta es la parte 2, pero yo quiero ir un momentito aquí donde lo tengo. No lo marcaste, Candelario. Ok, pues pónmelo ahí. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Cuando habla de sacrificio vivo, no, míralo para allá. Cuando habla de sacrificio vivo, presentemos nuestros cuerpos, está hablando que nosotros dependemos mucho de nuestras habilidades, de lo que sabemos, de nuestras opiniones. ¿Me está entendiendo? La gente siempre enfoca eso, sacrifícate, tienes que sacrificarte, pero vamos a aclararlo para entender, porque una de las cosas que más nos afecta en el reino es que nosotros decimos conocer aquellas cosas que no conocemos. Y honestamente todos en un momento dado de la vida, cuando nos dicen algo, todos decimos sí, yo sé eso. ¿Se ha dado cuenta que eso se ha hecho parte de nuestra cultura? Sí, yo sé eso, pero cuando tú miras los resultados del sí, yo eso, no ve los resultados, pero lo sabes, ¿ok? Todos sabemos que tenemos que obedecer las autoridades. Todos sabemos que cuando dice no estaciones, que cuando dice esta velocidad, que cuando dice que es para impedido, ¿verdad? Que todo, sí, yo sé eso, pero la mayoría de las veces, ¿qué hacemos? La violamos. Entonces, el apóstol está hablando, ponme el versículo 2. Luego dice, no te conformes al sistema. Siglo habla de sistema y también habla de cosas étnicas. Muchas veces nosotros nos hemos conformado a nuestra cultura. No, porque los puertorriqueños, nadie hace el mofongo como nosotros, y aquellos dicen el mangú, y los ecuatorianos la sopa de bola, que es lo mismo, lo único que está mojado y relleno de carne o de camarones. Muchas veces nosotros somos presos de nuestra cultura étnica. Nosotros celebramos así, y nos olvidamos que nosotros en el concepto de Cristo somos uno y no nos damos cuenta, y a veces esas opiniones o esa forma de nosotros expresarnos siguen trayendo divisiones en nosotros que no se ven, pero se manifiestan en el cuerpo de Cristo. Vamos a seguir. Dice, por medio de la renovación de ¿qué? De vuestros pensamientos. Y sabemos, si no vamos a llegar ahí, pero sabemos la importancia de nosotros siempre estar pendiente de cómo estamos pensando y entender que la lengua es el mensajero de nuestros pensamientos. ¿Ok? Luego dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Ese es el comprobante. Tú puedes comprobar renovando tus pensamientos, agradable y ¿qué? Y perfecta. Síguelo. Digo pues, por la gracia que me es dada. Entonces me gusta, porque ahora Pablo está siendo claro y dice, yo estoy diciendo esto porque se me dio una gracia. Es interesante, usted ha visto, a mí me gusta la comedia. Lo que pasa es que hay comediantes que no se pueden escuchar, pero hay comediantes que son seculares y uno se ríe, uno disfruta, no tienen que decir ni una mala palabra, porque ellos tienen una gracia. Los otros, honestamente, aunque parezca funny la gente lo que se está riendo a las palabras soeces. Pero Pablo dice, yo tengo una gracia que me fue dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Déjame meterme ahí, porque yo explicaba la semana pasada el problema que tenemos en la cultura de la iglesia, que cuando escuchamos la palabra apóstol pensamos que esa persona es la última Coca-Cola en el desierto. O profeta, wow, el profeta. O evangelista. Déjame decirte, la palabra evangelista solamente aparece una sola vez en las escrituras. Y no
demuestra, y no voy a entrar ahí hoy, pero el evangelista que nosotros conocemos per se, o que dice, que tenga más concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Esa palabra cordura habla que use sabiduría para que no vayas más allá. Tú no tendrás que explicar lo que tú no digas. No tendremos que hablar ni explicar lo que nosotros no digamos. Conforme que, y esta es la parte importante, conforme a la medida de fe que Dios repartió, ¿qué? Dios tomó el cake o el bizcocho, como decimos nosotros, otros dicen el pastel, y lo cortó y a cada uno nos dio un pedacito. Entonces, ahora podemos ver la importancia de nosotros entender el movimiento de los 5 ministerios, el movimiento apostólico y profético que yo le expliqué, de que cada uno lo que hace es que pone algo, cada uno compone algo. Uno pone la mesa, el otro busca el mantel, el otro la decora, el otro se sienta con la computadora y hace la inscripción. Se dieron cuenta, 4 personas posiblemente envueltos en una función a la medida de fe. Por ejemplo, mi medida de fe no es la decoración así. Yo siempre hablo con la pastora Milady y cuando ella ve lo que yo decoro dice, ay Dios mío. Y yo, pero somos hombres. No, pero aunque sean hombres, porque no es mi medida de fe. Es como hay gente que planta y tú vas a todos esos jardines y dices, wow, yo quiero tener eso mismo. Tú tocas la mata y la mata se muere. Créame que yo me paso echándole agua a unos que tengo allí. Ay, Dios mío, porque de la manera que un cuerpo tenemos que muchos miembros, pero no todos los miembros tienen que la misma función. Por eso yo dije la semana pasada que hay un fingimiento o hay una crisis o hay una confusión en el cuerpo de Cristo, porque hay gente que se promueve con algo que son, pero no lo tienen. Están fuera de su don. Yo creo que muchos de los ministerios de personas que están pastoreando están fuera de su don. A veces yo los he escuchado, lo poco que escucho por Facebook, y no puedo creer que un pastor supuestamente esté enseñando o gritándole a la gente o hablando cosas que no tienen ningún fundamento en lo que está hablando. Eso está fuera de su don. Entonces dice, así nosotros siendo ¿cuántos? Muchos. ¿Somos qué? Wow, si nosotros si la iglesia entendiera que somos un cuerpo en Cristo. Wow. Es interesante, yo tengo un cuerpo, ¿verdad?, completo y mi lado izquierdo se ha estado quejando últimamente y me ha enviado un mensaje y todo el cuerpo se ha afectado. Todo el cuerpo se afectó. Entonces, lo mismo sucede con nosotros cuando una persona está afectada o una persona hace algo para afectar al cuerpo y como somos muchos, en algún lado el dolor va a llegar. Luego dice, y todos miembros los unos de los otros. Qué interesante que la gente paga miles de dólares por ser miembro de un lugar o un lugar que es prestigioso esto. Y nosotros somos miembros de un cuerpo y no nos consideramos en una unidad completa porque siempre tenemos divisiones entre nosotros. Y el apóstol está dando ahí una clase tremenda sobre tú identificar tus dones, pero está poniendo unos fundamentos, porque usted ha escuchado eso, gente predicándolo, pero tenemos que detenernos y explicarlo para saber que tenemos la herramienta correcta. Interesante, nosotros los hombres a veces pues tenemos nuestras herramientitas, digo, los que son profesionales tienen, nosotros, aunque yo tengo una caja de herramientas con 2 o 3 cosas allí, pero a veces necesitamos una llave ajustable, una llave de media o de 9 milímetros, eso, y vamos a buscarla, pero de momento vemos un alicate. Y cuando vemos el alicate, con esto yo saco esa tuerca. Nos olvidamos de la llave ajustable, nos olvidamos de la 9 milímetros, la que sea. Y vamos con el alicate. ¿Cuánto le pasa eso? A todos. ¿Por qué? Porque siempre nosotros estamos buscando hacer las cosas de la forma que nosotros creemos que es más fácil. El problema es que no nos damos cuenta que estamos dañando la tuerca. Yo quiero que usted, así pasa en el cuerpo de Cristo. Cuando alguien quiere ser algo que no es, que dice que lo tiene,
pero no lo es, está dañando el cuerpo de Cristo. Y de ahí es que vienen las divisiones en la iglesia, de ahí es que las personas se van para aquí, otros se van para allá, y de ahí es que viene todo, en buen dominicano, todo este rebú que hay, donde vemos personas que no son sólidos, firmes, constantes. Cuando yo me mudé aquí en el 89, ya hace casi 30, 31 años, una de las cosas que me llamaba la atención, que la gente, abría una urbanización nueva, y tú pasabas y las casas nuevas de aquel tiempo y las veías, y a las 2 semanas tú pasabas y habían como 10 casas con un se vende, o al mes. Y yo decía, ¿pero qué pasó aquí? Pues no sabía que era un ciclo de compra-venta, y que en aquel tiempo, en el 89, una casa en un mes podía subir 5 o 10 mil dólares, o había un ciclo de venta. Y estas cosas no nos damos cuenta de lo natural. A veces han afectado el cuerpo de Cristo, y por eso tenemos una iglesia inestable que no ha podido alcanzar lo que tiene que alcanzar, porque muchas llaves, escucha bien, muchas llaves ajustables, muchas llaves de media, muchas llaves de 9 milímetros están actuando como un alicate y están dañando el cuerpo. ¿Entendemos así, verdad? Ok, vamos a seguir. Me gusta, teniendo diferentes donde según la gracia, diga según la gracia. Me encanta leer estos versos, porque es que tiene tanta carne que nos ha sido dada. Si el de profecía, ¿qué dice ahí? ¿Conforme a qué? O sea, no vayan más allá de lo que tú. Porque le digo una cosa, la mente es tremenda. Úsalo conforme al don o a la capacidad o al depósito de lo que tú tienes. Pasa el otro. O el de servicio en servir, y el que enseña en la enseñanza. Y el verso 8 dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Nota que nos está diciendo no solamente la capacidad y el don, sino dice cómo nosotros presentarnos. Tú te imaginas, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Hasta ahí está bien. ¿Le puedes dar al 8 un momentito para atrás? Me llama la atención, el que hace misericordia con alegría. ¿Tú te imaginas una persona que vaya a hacer misericordia y tenga la cara? O la persona que reparte y teniendo mucho, lo que dé son poquito. Nota lo que está diciendo ahí el escritor. En otras palabras, cuando tú tienes la medida de gracia, la medida de fe en ti, lo que tú hagas, la gente va a notar el gozo del Señor en tu vida. Se va a notar. Hablamos de los beneficios de los dones, hablamos que te ayuda a madurar, desarrolla potencial. Un título no hace nada. Si tú no descubres verdaderamente dónde tú debes funcionar, tú nunca lograrás hacer lo que tienes que hacer con lo que tienes donde está efectivamente. Me gusta esto de los Navy SEALs, o esto de las ramas del ejército nuestra, como cada rama tiene algo que hacer. En esto de los Navy SEALs, una de las cosas más tremendas que ha sido en este grupo de 6 personas es lo efectivo que 6 personas pueden ser más que 1000. Porque tú puedes tener 1000 personas, amado, y todo el mundo pensar lo que ellos quieren pensar, y tú le das las instrucciones y tú le das todo, y al momento de la crisis se desorganiza todo. Estos 6 no pueden pensar así. Estos 6 tienen que madurar, tienen que pasar a través de un entrenamiento. Por eso, no me acuerdo cuál es el porciento, pero yo creo que el 90% se cuelga en el entrenamiento. El 90 o el 95%, por ahí, no me acuerdo ahora. Y uno dice, wow, pero eso es terrible. No, es que 6 personas pueden manejar a 1000 personas, y tienen que estar en una sola mente. Cada uno tiene que trabajar con su don, cada uno tiene que trabajar con su responsabilidad. Si el cuerpo de Cristo lograra esto, nosotros tuviéramos una iglesia no proyectando un hombre arónico en el sentido de, wow, este es el pastor, y el pastor es el aleluya al pastor y aleluya al pastor. Yo siempre he detestado eso, amado, porque yo soy un hombre tan simple, tan común y tan servidor como muchos de ustedes. ¿Estamos aquí? Vas a cesar de competir con el cuerpo de Cristo cuando tú estás claro. Yo no tengo que competir con ningún pastor. Aquí hay más de 5 o 6 iglesias. Yo no compito con ellos. Yo sé quién yo soy.
Cesarás de ser alguien que Dios no te ha llamado a ser. Verás y apreciarás a otro a luz del llamado de Dios. Hablamos de las 3 categorías de los dones en la Biblia. Los dones carismáticos. Escúchelo, si no estuvo aquí, vaya a ciforlando.org. Hablamos de los dones ministeriales. Esto es importante, déjame pararme aquí en Efesios 4:11. A unos constituyó Dios apóstoles. Protón, esa palabra es, a unos constituyó Dios apóstoles. La palabra lo que implica, cuando tú lees a otros profetas, a otros evangelistas, no está hablando de rango de autoridad, está hablando de un rango o una posición de ¿qué? De función. En el libro de los Hechos, cada vez que yo le digo esto a un pastor, me miran bien raro. En el libro de los Hechos, ninguna iglesia comenzó con la pastoral. Ninguna iglesia nació con un pastor que dijo: yo tengo un llamado, lo que oímos común. Bueno, pastor, mi tiempo llegó, o aquello y lo otro. Estas cosas que nosotros, esta verborria común que escuchamos cuando nosotros no entendemos claramente. Está hablando de un orden, y una de las cosas, cuando tú te das cuenta del apóstol Pablo, Pablo era un organizador, gobierno de iglesia. Él estaba manejando mucho en sus epístolas, que es casi todo el Nuevo Testamento, la unidad y la muerte de la ley. Eso es lo que Pablo está continuamente luchando. Y es interesante porque también Pablo está poniendo, y por eso lo cita en Efesios 4, un orden que... un orden apostólico o un orden gubernamental, donde primero viene un apóstol, después viene un profeta para reafirmar lo que Dios ha dicho a ese grupo de 3 o 4, el evangelista, que es el que se supone que entrena a la gente para ganar a otros, y el pastor maestro. Para mí hay 4, aunque hablan de un ministerio quíntuple. Cada uno tiene una función. Una de las cosas, para que usted aprenda, cuando yo he estudiado al apóstol Pablo, y lo he leído y lo he leído y lo he leído, Pablo nunca, cuando decidió establecer una iglesia, no vino un pastor porque vino. Pablo señaló a la persona que él entendía más madura y con la capacidad de seguir enseñando lo que él enseñaba. Por eso usted ve la crisis después, que se metieron gente a las iglesias a tratar de cambiar una doctrina limpia, una doctrina de gracia, una doctrina del favor de Dios, con los ritos y con la circuncisión y todas estas cosas que no voy a entrar. Toda iglesia en el Nuevo Testamento comenzó con un apóstol, lo afirmó un profeta. El último que llegó a la iglesia fue el pastor. Qué interesante. Ahora, cuando miramos todos los siglos para atrás de nosotros, desde que nosotros conocemos el evangelio, yo por lo menos lo que tengo son 35 años, 37 en total, 35 pastoreando, me doy cuenta, amado, que todo siempre era por pastores. Entonces nos dedicábamos a celebrar el servicio, y después vino el Iglesia Crecimiento en los 80, y ahora los pastores, lo que le daba identidad es tener una iglesia grande. Pero no edificaban, no enseñaban, y eso es lo que estamos pretendiendo aquí. 7 dones de motivación. Dijimos algo importante, ahí me gusta repasar y a veces me quedo en el repaso, que talento es la habilidad que Dios te dio para lo que tú necesitas en lo natural. Yo no puedo mirar mis talentos como un don. Dios me dio un talento. Los dones son para ser usados cuando tú lo necesites en el mundo sobrenatural. No quiere decir que mi don, por ejemplo, las muchachas y los muchachos estaban usando el talento que Dios le dio. A medida que pasa el tiempo lo van madurando. Por eso a veces tú dices: wow, esa persona canta con una unción. Bueno, porque tiene una medida de fe y de gracia que otros no tienen, porque se le otorgó a eso. ¿Estamos aquí? Y entonces no podemos comparar las manzanas con las peras, porque cada una tiene diferentes formas y diferentes sabores. Entonces, repito, talento es la habilidad que Dios te dio cuando lo necesitas en lo natural. Don es la habilidad que Dios te dio cuando lo necesitas
en el mundo sobrenatural. Definimos profecía, hablamos de iluminación, intuición acerca de personas, situaciones como realmente son ante Dios. Y el profeta tiene unas cualidades que usted tiene que acordarse de ellas para cuando alguien usted se presente como profeta. Número 1, exhorta. Número 2, edifica. Y número 3, consuela. O exhorta, consuela y edifica. Yo lo veo como un instrumento sanador. Cuando miramos el profeta del Antiguo Testamento, hay que usar el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Eso fue una división que hicieron los hombres para nosotros poder entender. El profeta de aquella época es muy diferente al profeta de que cuando Pablo está, es muy diferente. Aquel profeta lo que estaba es utilizando Israel y utilizando la palabra profética de lo que iba a suceder y lo que había de venir, y estaba siempre lo profético señalando a quién, a Cristo. ¿Ok? Ok. Hablamos de la manifestación del don, los malos entendidos, y una de las cosas al profeta que es un poquito, siempre los padecimientos de Cristo lo van a acompañar. Porque el profeta es bien malentendido, muy malentendido. De hecho, a veces su franqueza puede ser vista como una persona cruda, una persona que no tiene sentimiento, tosco. ¿Por qué? Porque tiene un deseo fuerte de comunicar verdades, y bueno, a veces las comunica de la forma que la tiene que comunicar. Agabo lo hizo con el apóstol Pablo. Pablo no le escuchó, Manny me hizo una pregunta bien importante cuando Manny me preguntó los otros días por qué el apóstol Pablo, si tenía la unción que tenía y tenía conocimiento, terminó en Roma. Porque cuando a él le dijeron así van a hacer al hombre, que cuando vaya allá lo van a tener preso, y cuando usted vaya a Israel en el 2020, los que van a ir, que ya hay un grupo de creo que 7, 9 personas aquí, los voy a llevar al lugar donde el apóstol Pablo pidió ser juzgado como romano. ¿Por qué? Porque ese era su pasaje para que lo llevaran a Roma y terminar el propósito de su ministerio. Qué poderoso que cuando una persona tiene claridad de hacia dónde Dios lo llamó, para qué lo llamó, sabe que aunque va a enfrentar la muerte, él está creyendo en la resurrección de vida. My goodness. Eso no es para todo. Hay que amar al Señor con todo el corazón. Manny, lo que él hizo cuando él dijo eso, es lo que estaba diciendo. De la única forma que me pueden montar en ese barco es yo diciendo que él era ciudadano romano. ¿Qué hicieron? ¿Lo enviaron dónde? A Roma. Vimos también el servicio, y ahí fue donde me quedé, y quiero tocar algo del servicio porque este es uno de los dones más crítico, y para mí el primero que todo hombre y toda mujer debe practicar en el reino de los cielos. El de servicio suple necesidades prácticas a otro con amor. ¿Cómo la suple? Tú no puedes tener gente sirviendo que, aunque no importa la crisis que pasaron o el enojo que pasaron, o si alguien le dejó, si tú no sabes servir con amor, entonces tú no sirves. El servicio es importante. De hecho, una de las cosas que más nos gusta a nosotros es cuando vamos a un restaurante, el servicio. O cuando nos recibe una tienda, el servicio. Yo me acuerdo cuando nosotros íbamos a Firehouse, allá cuando estábamos en la Kennedy. Welcome to Firehouse. A veces cuando yo voy, los servidores que están aquí, le digo, por favor, cuando llegue la gente, dígale, bienvenido al Centro Internacional. Hoy tu destino cambiará. Estoy en un sitio así. ¿Por qué me miran así? ¿Tú te imaginas que tú entres a un lugar y digas, bienvenido a este restaurante? Hoy su buche se va a llenar. No. Ahora, una de las características tremendas del servidor, conoce los gustos. Hay personas que me sirven, de las personas a mí que más me conocen, de los que me sirve a mí, se llama Melvin Pagán. Él conoce, cuando él no está aquí, yo estoy más perdido que un juez visco. ¿Serio? Porque él conoce mis gustos, conoce cómo yo opero. Él sabe si yo dejo algo, él sabe que ¿me está entendiendo? Él conoce los gustos y conoce los disgustos de otros.
presentir los disgustos de las personas cuando llegan. Yo lo he visto a veces en las cumbres, cuando llega alguien que no quería venir, pero lo hicieron venir. Se nota. ¿Y para qué es esto? Esto es para que te lo pongan. No, yo no voy a poner nada. Alerto a detectar y suplir necesidades de otros. Suple las necesidades tan rápido es posible. Eso es un don, honestamente. Eso es un don. Yo tuve 2 servidores en esta casa que en esa área los 2 tenían un don tan brutal. Porque ellos detectaban inmediatamente, se movían porque tenían una medida de fe, un don de gracia, y porque quisieron, aprendieron los gustos. Cuando tú le sirves a una persona, tienes que aprender los gustos. ¿Tú te imaginas que todavía tú no sepas cómo a tu esposo o a tu esposa le gusta el café? ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres un poquito de leche o quieres azúcar o esplenda? Mi hermano, si tú no conoces los gustos todavía, Dios tenga misericordia de ti. Desea ver el trabajo hecho, trabaja extra hasta que se cumple y se envuelve en muchas actividades porque se le hace difícil decir que no. Eso es un downside, ¿oyeron? A veces hay que decir que no. Uno se envuelve y se envuelve. Tranquilo, yo hago esto, me parece a mí. Disfruta más trabajos de término corto que término largo. Le gusta cosas y verse. A mí me gusta hacer cosas y me gusta verlas manifestadas. Lo hacemos mañana, no, yo lo empecé, lo quiero terminar hoy. Porque mañana es otro día. ¿Estamos aquí? Malos entendidos que al suplir necesidades puede aparentar como puchi o se impone. Adiós, ¿quién es esa? Usted no sabe los celos que hay en las iglesias. A veces cuando hay personas, ¿quién es esa? Esa no llegó los otros días. Y ese no llegó los otros días allí. Los malos entendidos. Y la persona lo que está es sirviendo. Que a veces lo mejor que hace es servir. Quizás no hacen más nada, pero por lo menos sirven. Ay, Dios mío, ¿cómo es que tú te llamas? ¿Sí? Lizzy, ay, padre. Está bien, mija. Esta mujer un día, yo estoy en las visitas y todo el tiempo los sándwiches estaban en las mesas. Y yo siempre tengo que velar a algunos de los hermanos en la iglesia que siempre quieren ir a comer sándwich. Y cuando hay muchas visitas, pues bendito, si ellos se meten y hacen compra, las visitas no van a comer. Y un día yo veo que Lizzy está con la bandeja llegando a las visitas, es a las visitas, ¿oíste? Y le está repartiendo. Y yo dije, ¡wow! Tanto tiempo esas 2 bandejas en esa mesa. Y Lizzy al fin dijo, espérate, déjame hacerlo de esta manera. ¿Y sabes cómo se siente la visita? Que ahora tú no tienes que ir a buscar tu sandwichito, ahora te lo llevan a ti. Eso es un don. Y a veces estamos ahí, lo vemos, pero mira a alguien. Mira a alguien y dile, pero ¿está listo? Dile, te lo dije. Ahora, el único malentendido aquí que una persona que sirve cuando trabaja con otros ministerios, escucha bien, cuando trabaja con otros ministerios o personas que tienen diferentes dones, a veces se malentienden, se molestan. Porque vamos a decir que tú me estás preparando ahora algo y de momento Melvin dice, mira, no, espérate, al pastor no le gusta el té así porque tú llegaste y tú dijiste, voy a preparar el té. A mí me preguntan, yo le doy a todo el mundo como a mí me gusta y a veces está bien, a veces está mal, a veces no le mueven ¿cómo se llama? La miel, pero cuando él los prepara, este está bueno, ¿viste? No sé quién lo dice, pero está bueno. ¿Tú lo hiciste, Juan? ¿Viste? Vos ha ido entrenándose poco a poco. Y dice, Dios, pero mira, pues yo también lo sé hacer. Se molesta. Y es lo que está asegurándose que cuando yo pruebe el té, pues yo no soy de té y para mí este té es muy importante porque me ayuda a preservar mis cuerdas vocales. Cuando recibo una oferta en ser ayudado, se le puede hacer difícil en aceptarlo. Acuérdate, vamos a decir que está decorando para un cumpleaños y lleva los globos, lleva las de esto y va así, mira. Con todo lo que hay que poner. Dame, yo te ayudo. No, tranquilo. No. Yo conozco a varios así. Y eso pues crea un malentendido, pero es un deseo de la persona servir. Está el de enseñanza, pasión por explicar sistemáticamente la palabra. Yo he desarrollado este don en los últimos 12 años, yo diría. Por ahí yo siempre uso donde me di cuenta
que a veces uno predica y cita versos, pero sistemáticamente, como hicimos con Romanos, se dio cuenta toda la carne que hay en ese verso, todo el contenido que hay en ese verso. Hoy yo preparaba el bosquejo antes de irme de unas vacaciones que voy a tomar para quién tú eres. Y había tanto. Y yo dije, acuérdate, Candelario, que tú tienes 30 o 45 minutos, o usualmente es 30 minutos. Y me di cuenta la importancia del hombre hacer un inventario de lo que él es, para que entonces pueda funcionar conforme al inventario que tiene. Si tú no sabes lo que tú tienes en tu casa, mañana vas a ir a cocinar y posiblemente no tienes salsa porque no hiciste un inventario. Hay gente que tiene todo regado. Y a mí me gusta poner las cosas de la forma que va, porque y las formas primarias donde van, porque esas son las primarias. Porque hacer la mano un habichuelito o algo sin salsa, que le pongan salsa para gozar, para gozar. A veces puede obviar el interés de que otras personas quieren servir. Y eso a veces un servidor ve gente que quiere servir, pero no le da oportunidades porque tiene miedo que le quiten el puesto. Qué tonto, qué tonta. Si eso se lo dio Dios, y si Dios te lo dio, bueno, dicen por ahí, San Pedro que lo bendiga. No. Si Dios te lo dio, es tuyo. Be confident. Just believe. A veces vienen personas y eventualmente tú te conviertes en supervisor de esas personas y tú le impartes por gracia lo que por gracia recibiste. Estoy hablando del de servicio. Ok, enseñando creencia, que este don es fundamental para todos los dones. Se goza más en la investigación que en la presentación de la enseñanza. Ahí es donde yo estoy últimamente. Yo estoy últimamente que descubro algo, digo, wow, yo le tengo que enseñar esto a la iglesia, pero a veces me toma tanto tiempo y honestamente me desespero. Pero gracias a Dios por la habilidad de esperar. ¿Por qué? Porque cuando lo vengo a presentar, lo presento de una forma simple, sistemática y que de una forma que no pueda ser mal entendida. Esto de la justicia lo tengo que enseñar con cuidado, sistemática, para que las personas, porque ya hay muchas personas con una mente preconcebida, pero si escucharan, si vieran la película desde el principio hasta el final. ¿Cuántos estuvieron en la reunión de líderes con Pastor Joel López? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos estuvieron? ¿Alguno de ustedes? ¿Se acuerdan lo que él dijo cuando fue a ver una película de acción que convenció a la esposa? Y fue a ver esta película y a mitad de película yo conozco a su esposa Loide. Yo, si lo acompañó es un milagro. A mitad de película ella dijo, no, a mí no me gusta eso. Cuando nosotros vamos a esas películas, ahora salió una nueva de Rambo. Digo, Rambo ya se parece al muerto parado. La verdad que Hollywood hace milagros con la gente, ven. Pero a nosotros, ¿cuántos hombres les gusta esa? Nos gusta. ¿Se acuerda que la esposa, él lo dijo, que la esposa le dijo esto, que no le gustaba? El problema es que ya él estaba tan conectado y se tuvo que levantar y se ir. Y luego la esposa y las hijas en una reunión le dijeron, papá, le dijeron las hijas, yo las conozco, las hijas muy lindas, le dijeron, ¿qué vamos a hacer aquí en Venezuela? ¿Por qué no nos vamos? Tenemos miedo. Y se acuerdan el testimonio de él, que fue la primera vez que yo he visto a este hombre llorar. Porque cuando tu familia te dice, papá, ¿qué vamos a hacer? Estamos aquí, no tenemos prácticamente servicios médicos, no tenemos nada, casi no podemos salir, no hay luz. Y él se fue a orar, nos contaba él. Y en un momento orando, dijo, Señor, ¿qué hago? Por eso es que yo siempre digo que antes de tú tomar una decisión por el amor de Dios, no es que ora, Padre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tienen que ser oraciones donde tú puedas ser investido por Dios. Y Dios se le ministró y le mostró lo del cine, ¿se acuerda? Y le dijo, ¿tú sabes el problema? ¿Por qué no te sentiste bien cuando tú te levantaste de esa silla? Porque no viste el final de la película. Y si te vas de tu país, no vas a ver el final de esta película. Y es wow. Entonces hay gente como el apóstol Pablo, que el final de la película era morir en Roma. Era allí ser decapitado en Roma. Y si Pablo no hubiera hecho ese reclamo, no hubiéramos visto eso.
Exhortar es positivo, optimista, anima a la gente hacia la vida abundante, ama a la gente, desea que la palabra se haga carne en otro, fortalece y consuela a otro. Y es interesante porque el que exhorta desea visualizar logros específicos y dar un paso de acción. Exhorta, cuando uno descubre en una persona que tiene un don, uno lo exhorta, pero hazlo, haz esto, haz lo otro. Mira, amado, yo creo en la fe y yo sé que Dios ha preparado cosas, pero entonces yo soy parte del cuerpo que tiene que hacer esa cosa y a veces tenemos que buscar lo que está escondido. No tenemos de otra, ¿ok? Habilidad en ver tribulaciones puede producir nuevos niveles de madurez, dependencia, aceptación individual, como habla con la gente, se regocija en personas tomar pasos de acción para suplir necesidades, se deleita en conferencias personales que resulten nuevos entendimientos. En otras palabras, le gusta sentarse y comer y que se le ilumine lo que él está haciendo. Malos entendidos, énfasis sobre pasos de acción pueden verse como sobre simplificar el problema. O urgencia en dar pasos de acción puede verse como tener demasiada confianza en ello. O sea, cuando uno sabe que tiene que hacer las cosas urgentemente, pero eso no lo sabe todo el mundo y no lo puede hacer todo el mundo. Esto es algo que viene de una relación íntima con Dios. Es algo, amado. Tú sabes, la ciencia médica, una de las cosas que ha dado pasos agigantados es que hoy en día hay especialistas de todo. No es como antes, que era en la década de los 1800, por allá, o 1700, a principios de los 1900, era un médico, un doctor general. Y la gente se le moría porque la persona no sabía. Pero hoy en día el corazón tiene que ir a un especialista, la tiroides tiene que ir a un especialista, los callos tiene que ir a un especialista, los oídos, la nariz y la boca tiene que ir. ¿Se ha dado cuenta? Ese es el cuerpo de Cristo. Ahí claramente estamos viendo. Yo a veces me atrevo a decir que, y estoy claro, que eso vino de la Biblia. Hombres descubrieron que tenían capacidad de hacer cosas que otros no hacían. Hacer una operación de corazón abierto no es para cualquier persona. Y hoy en día con esa tecnología, bueno, ¿qué más? El uso de las escrituras para aplicar prácticas puede verse como tomarlo fuera de contexto, o énfasis sobre pasos de acción aparente estar inconsciente de los sentimientos de otro. Pues eso es lo malo, tú estás pensando en ti. Es que a veces, amado, dentro del reino a veces hay que pensar rápido. A veces, una de las cosas, cada vez que aquí van a hacer algo o pienso algo, yo siempre pienso en liabilities. Desde que comencé esta iglesia, porque en el pasado de las iglesias que yo estuve, vi el problema de que la gente no ponía atención de los liabilities o las cosas que no están correctas, que una persona se pueda hacer daño. Y hace muchos años atrás, un pastor amigo mío de Cataño, Puerto Rico, una iglesia muy bonita, la acera de la iglesia, cuando lo hicieron por alguna cosa, un árbol subió un poquito más el borde, una hermanita que venía con su chancleta se dio, se voló la uña, se cayó y demandó a la iglesia. Le ganó $35,000. Y cuando él me contó eso, yo dije, y yo siempre estoy pendiente, cuidado con eso, arreglen esto, tapen ese hoyo, hagan lo otro. ¿Se da cuenta? Usted a veces en la casa no se da cuenta cuántas veces usted se ha levantado por la noche para ir al baño y no sacó algo que estaba en el medio, pácate, y se dio con él. El de repartir. El de repartir es algo, una necesidad espiritual de dar. Desgasta su vida en otros. Yo tengo una mezcla de muchos de estos dones. Uno desgasta la vida en otros. Tú estás repartiendo, yo reparto la palabra. Esta persona tiene unas características, siempre está dispuesto a soportar reacción, puede aparentar como insensible y duro, pero no es así. Esta persona está en ese proceso de poder a ayudar a otros, viendo a personas como recursos. Aparentemente a veces piensa que es más importante que las personas. Esos son los malos entendidos. Pasa que hay que saber hablar la verdad en cómo, con amor, aunque a veces se nos pasa.
Yo he seguido aprendiendo y voy a seguir aprendiendo. Cuando uno esté enojado es cuando menos uno le debe contestar o hablar con una persona. En tu casa, cuando más tú estás enojado es cuando menos debe entrar en una comunicación con tu pareja. Y menos para aclarar el problema. Tienes que esperar que el agua baje. Porque acuérdate, cuando tú estás disgustado y enojado, you picking a fight. Tú estás buscando, por eso el primero que se mete en medio, mira, déjame quieto, ¿ok? Y después estamos, una cruz, un gran amor. Mira a alguien, dile, de mí no están hablando, ¿viste? Uno de los casos grandes en el repartir es Nehemías. ¿Qué ejemplo? Leas el libro de Nehemías, cuando de que Dios le habla y cómo el proceso de Nehemías. Vemos un hombre que dejó todo lo que tenía. ¿Sabes lo que tú ser una de las manos derechas del rey Artajerjes y estar viviendo en un palacio y la gente te respeta? Y cuando Dios usó a otra persona para decirle a Nehemías, tus hermanos allá en Jerusalén están cautivos y las murallas de la ciudad han sido destruidas. Y dice que este hombre se tiró a llorar, se tiró hasta ceniza por encima, se desgarró el vestido y dice la Biblia que en oración le dijo al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Qué difícil a veces se nos hace dar o repartir lo que tenemos, porque qué difícil es salir de lo más que amamos. Wow. El último, misericordia. Misericordia es un don bien lindo. Y voy a tocar algo de servir ahora, por eso le brinco un poquito. Esta persona siempre está dispuesto a demostrar compasión, ayudar en tiempos de problema. Una de las características, tiene la habilidad de sentir un ambiente de gozo o de estrés en un grupo de individuos. La persona de misericordia es sensible. Es sensible. Es como cuando una persona que siempre está gozosa y riéndose y ahora está seria y tú le dices, ¿qué te pasa? ¿Qué es? Esta persona es sensible, atraído hacia personas en estrés y lo entiende. A mí yo me gozo en los supermercados, en los sitios que yo voy, porque yo puedo detectar por alguna razón, usualmente en los restaurantes, y rompo con un chiste. Hoy yo hablé con una persona que perdió a un nieto y quería hablar personalmente con esta persona porque ha estado manejando un dolor. Su nieto se estrelló en un avión en el área de Washington y fue algo terrible. Yo le escribí por texto, pero hoy yo estaba listo para hablar con la persona. Y cuando lo hablé, basado en el retrato que él tiene en el teléfono, que está sosteniendo un pez que pescó así de grande, le dije, wow, cada vez que te llamo veo ese retrato y veo ese pez. Y empecé por ahí, y por ahí lo que hice fue, antes de entrar a donde tenía que entrar, cambié el ambiente de lo que quizás él quería decirme a algo que identificara el gozo del Señor en esa persona. Y tuvimos una conversación muy bonita, aunque en las palabras había dolor, pero se pudo contener y señalar que hay esperanza para aquellos que mueren en Cristo. Malos entendidos. Bueno, evitar firmeza puede aparentar una debilidad. Sensibilidad hacia el espíritu y sentimientos puede causar que otros crean que ellos son guiados por emociones o por la razón. Sensibilidad a palabras y acciones que lastiman se pueden interpretar como asumir las ofensas de otros. Estos son, en todos los dones siempre hay malos entendidos. No trates de explicar un malentendido cuando la persona, tú te das cuenta que no lo quiere entender. No trates de, no, pero déjame, cuando una persona tiene que ser sensible, no, yo no quiero, no me expliquen nada, pero déjame, mire hermano, back up. Porque sabes que tu acción ya de decirle a esa persona lo que tú le dijiste, le va a trabajar. Y un día o en algún momento o al otro día te va a decir, wow, discúlpame que ayer tú me querías decir algo y yo no estaba como para escucharte. Eso se llama sensibilidad. De hecho, el samaritano, ¿se acuerda?
El samaritano se acercó a qué? Aquel que había sido agolpeado, lo ayudó, lo llevó, pagó por la persona y lo demás historia. Ahora, para aprovechar estos 16 minutos que me quedan, déjenme ir un momentito nuevamente al don de servicio, porque esto es parte de descubrir tu don. Primera de Corintios, ama, ese fue el que te di, capítulo 12. Ok. Hechos. Ok, ponme Hechos, disculpa. Ay, Dios mío, Candelario. Mire qué tremendo. Hechos capítulo 6. Yo creo, en mi opinión, bueno, y es la opinión de la Biblia, que todos somos llamados a servir y funcionar como un miembro del cuerpo. Eso lo vimos, ¿estamos claros en eso? Si tú estás ahí y no estás funcionando en esta casa, tienes que buscar la forma de conectarte. El compromiso de comenzar a servir dentro del ministerio de ayuda y administración de la iglesia, yo creo que es el primer paso del proceso de descubrir el propósito y destino de Dios para el creyente. Ahora, ¿qué fue lo que vemos en la Biblia que inmediatamente sucedió en la iglesia? Que todavía sigue sucediendo. Capítulo 6, verso 1. En aquellos días, como creciera el número de ¿qué? Es interesante porque vamos a ponerlo al contexto de hoy. Como creciera el número en la congregación, ¿verdad? ¿Hubo qué? De los griegos, acuérdate, las diferencias étnicas, ¿se acuerda? Las diferencias culturales, ¿se acuerda? La murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran ¿qué? En la distribución diaria. ¿Ok? Quiere decir que se le estaba dando más énfasis a las viudas de los hebreos que a las viudas de los griegos. ¿Ok? Y a veces pasa en la iglesia. Hay muchas personas que quieren verme a mí, que quieren que yo los llame. Y lo que no entienden estas personas es que ellos no son los únicos. Y el problema no es que el pastor no los llame, porque aquí hay más pastores y hay más personas. Lo vamos a ver aquí, mire lo que dice. Dice, con la viuda diaria. Es interesante porque aquí vemos inmediatamente que esta iglesia tenía una estructura inadecuada. Estaba creciendo, pero no se desarrolló líderes o no se descubrieron personas con los dones de servicio. Yo hablaba con un pastor hoy, muy amigo de nosotros, que siempre viene aquí a la iglesia a los eventos de hombres o de líderes, y me decía, este sábado estoy terminando de dar un de estos de entrenamiento a líderes, que estoy formando líderes, y cuando yo le expliqué precisamente un poco de lo que hablamos anteriormente de Romanos, del nivel de ¿qué? De don de gracia, don de fe, y le expliqué eso, me dijo, a rayo Roberto, pastor, lo que tú me estás diciendo, espérate, yo tengo que considerar esto, porque yo voy ahora, pasé a la gente por una escuela de liderato, pero y los puedo conectar, y si los conecto incorrectamente, y yo digo, volvemos a lo mismo. La crisis de los matrimonios de hoy en día, ¿cuál es? La gente se conoce y se casa inmediatamente. Honestamente, yo sé que hay personas que han tenido éxito, uno de ellos, Josinilda, que yo los casé, y a Wildy y yo. Pero estamos ahí. Hemos pasado, ¿qué? Viento y marea. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos las cosas hasta que no tengamos un entendimiento claro de las responsabilidades que nosotros vamos a asumir. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Hicieron una reunión en esta iglesia. Yo a veces digo, vamos a dar la reunión el próximo jueves, de darle ¿cómo se llama? El informe de la economía de la iglesia, y convoco a toda la iglesia y vienen 2 o 3. Pues ese es el problema, que como las personas no están conectadas con sus dones, con su medida de fe y su medida de gracia, otros se adelantan más que ellos. Vamos a seguir. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir la mesa. Los discípulos no era justo porque comenzaron a poner presión en los 12. Comenzamos, adiós, pero Pedro, tú Juan,
y fulano y lo otro. Entonces se dieron cuenta que la estructura era inadecuada y que ya la iglesia, cuando una iglesia crece, siempre tiene conflictos internos. O cuando una iglesia comienza, siempre va a venir gente de todos los lados y va a decir: Dios me habló y yo venía de aquí y me dijo que viniera a ayudarte, pero tú no conoces la historia de aquel que te dijo que Dios le habló. Y no voy a entrar en eso. Buscad pues, hermanos, de ¿qué? A 7 ¿qué? Varones. ¿De qué? Por eso es importante nosotros saber quiénes están operando, dónde están operando. Tenemos que tener tanto cuidado. Ahí me ha mordido este perro tantas veces que ahora estoy medio, a veces escéptico, honestamente. Porque a veces una persona te habla, por eso es que yo creo en uno saber de dónde vino la persona, por qué está aquí, qué quiere hacer, y si pasa por un proceso de entender lo que nosotros enseñamos y lo puede asimilar. Porque la idea es que repita lo que estamos hablando aquí. La idea es que esté de acuerdo con lo que estamos enseñando. Escucha, es bien importante cuando yo digo de acuerdo, yo estoy hablando, no quiero usar la palabra sana doctrina porque todavía la gente está buscando qué es sana doctrina, no la he encontrado. Es una palabra bien coloquial o bien común que se usa. Es como uno dice: no, yo soy feliz en mi matrimonio, aunque tenemos problemas. ¿Será eso una verdad? ¿O aparentamos frente a la gente de que estamos bien y en la casa lo que tenemos es otro rebú? Varones de buen testimonio, llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Y de qué? A quienes encarguemos ¿qué? Diga mayordomía. Eso es mayordomía. En otras palabras, tiene que ser gente de un testimonio, tienen que estar organizados. La mayordomía del Señor tiene que ser con gente que se saben organizar. Si no, siempre tendremos crisis. Cuando tú tienes una casa desorganizada, cuando tú tienes en tu propio auto, en la cajuela o en el que tú tienes un revolú allí de cosas desorganizadas, jamás y nunca tú vas a descubrir el potencial de la organización de Dios en tu vida. Está hablando de mayordomía, mira lo que dice. Y nosotros persistiremos en la oración. Por eso yo necesito precisamente esto. Pero para tú, usted está los miércoles y los jueves fuera de aquí. Si no fuera por eso, no podía dar lo que le doy a ustedes. ¿Estamos aquí? Pues si tienen la oración, dice, en el ministerio de la palabra, agradó la propuesta a toda la multitud. La iglesia dijo: ¿sabes qué, apóstoles? ¿Sabes qué? Hay gente con capacidad entre nosotros, vamos a descubrirla. Y vamos a usar esas personas. Yo no uso muchas personas o a cualquier persona por orientar a alguien en matrimonio. A menos que yo sepa que la persona no solamente está educada, no tiene una mente religiosa. Y número 2, es importante que pueda manejar las cosas bien balanceadas. Las personas que orientamos somos, aunque aquí ha bajado mucho la orientación, gloria a Dios, pero tenemos que ser bien sabios y nosotros no estamos para resolverle un problema a una persona, estamos para encarrilarlo a lo que puede hacer y le damos ciertas tareas. Si la persona no las hace, los vemos de nuevo y si ya para la tercera, por lo menos después de 5 veces no lo... ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque hay otras cosas que como pastores tenemos que llevar a cabo. Mira, amado, si esta casa estuviera envuelta todo el mundo en los dones correctos, no tendríamos el problema que los pastores tenemos que a veces que hacer algo en un baño, arreglar aquí, hacer esto acá, buscar lo otro. ¿Me está entendiendo? Estaríamos funcionando y nosotros los pastores estuviéramos más saludables en el sentido de la oración y la palabra. Gracias por su entusiasmo. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmena y a Nicolás, procédito de Antioquía. Quiere decir que esa gente ya estaban operando y tenían ciertas capacidades que los apóstoles pudieron señalar. No era gente que llevaba allí mucho tiempo, quizás fueron gente que lo que llevaban era un mes o una semana, pero los apóstoles vieron que tenían la capacidad. Acuérdate, la iglesia está comenzando, no había estructura y aquí los apóstoles están haciendo lo que yo les dije al principio del libro de los Hechos. Cuando las iglesias comienzan con la pastoral, nada de esto está estructurado.
Vamos a hacer un servicio, búscate músico, ponte silla, un local, y eventualmente a los 2 años entonces tú te das cuenta de los líos que se forman, o a veces antes. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron ¿la qué? Las manos. No me acuerdo hasta qué verso yo te di, pero ajá. Y crecía ¿qué? Mira esto, Dios mío. Por el servicio de aquella gente, por la estructura de aquella gente, crecía la palabra del Señor. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros aquí en el centro y en todas las iglesias? Que siempre estamos buscando fórmulas de crecimiento, pero el problema es que los demás se tienen que estructurar, se tienen que organizar, porque la palabra del Señor crecía porque las personas que estaban en la posición, cada uno hizo y se estructuró y se organizó por lo que tenía que hacer. Eso se llama, diga, orden. Lo vemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Representa 3 en 1, pero cada uno tiene que un orden, cada uno tiene una asignación. De los discípulos se multiplicaba, que la congregación grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta los sacerdotes, rabinos y judíos comenzaron a convertirse. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No eran los apóstoles, no era el pastor Candelario, fueron gente que señalaron, escogieron y descubrieron su don, descubrieron su ministerio. Pon el otro. Entonces se levantaron uno de las sinagogas llamadas de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría y toda esa gente y de Asia, y disputando con siempre va a haber gente que cuando tú comienzas a brillar y comienzas a ministrar, te van a señalar, a veces tu propia familia. ¿Hasta qué verso te di? Pues gracias. Ay, Amarili, tremenda. Esta muchacha me hace la vida a mí tan fácil a veces. Ay, bueno, todos aquí, el estar de nosotros, yo soy bienaventurado, hermano. Escucha bien, déjame rapidito decirle, ¿cuál es la importancia del ministerio de ayuda en la iglesia? En la vida de la iglesia, pastor, dígame, es tan sobrenatural como los otros ministerios. Cuando yo llego, esta iglesia está abierta, el ministerio de servidores, y me voy y ellos cierran. Todo eso lo hacía yo antes. Aquí yo no le he exigido que nadie haga algo que yo no he hecho antes. Antes, los que se acuerdan, yo era el primero que llegaba y era el último que me iba. Y si había algo que estaba hecho canto, había que buscar para arreglarlo ese día. Las 2 piernas que movilizan el cuerpo es el ministerio de ayuda. Es el fundamento de todos los otros ministerios. Ningún ministerio aquí, si no tiene ministerio de ayuda, no puede hacer nada. No puede hacer nada. Y no puede hacer nada. You can't do nothing. Yo siempre que vamos a hacer lo de los varones, siempre busco el ministerio de ayuda de las mujeres. Y voy donde la pastora Milady también le digo, ayúdame con esto. Porque aunque los hombres hacen algo, siempre de alguna manera, y chacha, me vino más idea de aquello que te dije. Te va a encantar la idea que me llegó. Eso fue hoy. A veces me vienen ideas, yo estudiando y enseguida yo llamo, oye, me vino esto, ¿qué esto? Abrimos, porque quiero sorprender a la gente. Eso va a ser bueno. En la vida del creyente todos comenzamos a desarrollarnos aquí. Por eso es que cuando tomamos las clases, que estas clases no es que te van a hacer un gran servidor, pero empieza a servir donde tú puedes servir. Empieza a ayudar donde tú puedes ayudar. Empieza, mire, amado, a veces las mujeres son tremendas cuando se olvidó de comprar algo en la casa, qué sé yo, y siempre de alguna manera, de alguna forma, las mujeres van, las que cocinan, pues algunas no cocinan, y van y se inventan algo con lo que está congelado o con lo que está escondido ahí. Quizás lleva 3 o 4 meses ahí, pero nadie sabe nada. Y lo sacan, y de aquí sacan esto, y de aquí sacan lo otro, y se inventan cosas. Ahí me ha pasado mucho con mi esposa, y ella me dijo, wow, ahí no hay nada, pero cuando salgo, y eso
el ministerio de servicio lo tiene que tener. ¿Estamos aquí? Es el fundamento de todos los ministerios, los órganos vitales del cuerpo que a veces no se ven. En la vida del creyente, lo dije, clave para desarrollar carácter, capacidad. Los apóstoles de Cristo se desarrollaban en el ministerio de ayuda y administración. ¿Se acuerda? ¿Tú no sabías que los apóstoles tenían el título de apóstoles? Todavía no se veía el título de apóstoles, era discípulos. Cuando ellos estaban con Cristo, ellos no eran apóstoles, ellos eran discípulos. Y cuando Jesús los necesitó con los 5 panes y los 2 peces, ¿qué hicieron ellos? Sirvieron, administraron, hicieron lo que tenían que hacer. Cuando Jesús necesitaba el burrito sabanero para entrar a Jerusalén, ¿quiénes buscaron el burrito? Los discípulos. Y no eran apóstoles. Ellos llegaron a un apostolado porque supieron servir. Y uno sirvió y terminó ahorcándose. Siempre va a haber uno. Ay, pastor, por favor. Cuando el Señor le dijo, yo me voy a quedar aquí, vayan al otro lado en Marcos, en Mateo capítulo 8. ¿Qué hicieron los discípulos? No se quedaron aquí. Nosotros somos los apóstoles y nosotros tenemos fe. Vamos, barco, muévete. No, ellos tuvieron que remar. Tuvieron que hacer su parte. Y cuando la última cena, tuvieron que preparar la última cena. ¿Se acuerdan que Pedro no quería que Jesús le lavara los pies? Servicio, diga servicio. Es interesante que en Hechos capítulo 6, aquí que vimos ahorita y lo leímos, los apóstoles ahora ofrecen esa oportunidad. Como aquí continuamente yo le estoy ofreciendo a cada uno de ustedes, sirva. Tenemos el ministerio de seguridad, el ministerio de servidores. Ahora tenemos que asegurarnos que usted tiene el don y que usted tiene la capacidad. ¿Usted te imagina que yo ponga a alguien a recibir en la puerta que todos los días cuando uno lo mira parece que está comiendo limones y nadie lee? Yo paso a veces y digo, ¿qué pasa, papi? Ríete, sonríe. A veces hay que decirle a los hermanos, Cristo te ama. Voy a terminar. De hecho, Dorcas, Hechos capítulo 9, Febe, Romanos 16, Lidia, Tercio, Gallo. Todas estas personas, los apóstoles le dijeron, mira esto es lo que hay aquí, nos quieren ayudar. Y se envolvieron. Y de hecho, en el antiguo pacto, en Éxodo 17, vemos a Aarón y a Hur sosteniéndole los brazos a Moisés. Aarón y Hur no llegaron donde llegaron porque eran los panas de Moisés. No, porque en el momento que Moisés necesitaba que le levantaran los brazos, lo levantaron. ¿Y quién me dice en Josué capítulo 1 y Deuteronomio 34 cuando José peleó en la batalla? El servicio es importante. Los apóstoles después se constituyen apóstoles, pero lo primero que hicieron fue servir. Tenemos a los que transportaban el tabernáculo. De hecho, a uno le costó la vida por no seguir instrucciones. Los escuderos y siervos de Dios, Josué a Moisés, Samuel a Elí. Yo estaba dando una dinámica en una iglesia y le dije a los líderes o a los pastores, le dije, muchas personas quieren tener un título sin haber servido a un hombre de Dios. It doesn't work like that. God assigns someone. It doesn't work like that. El problema es que traemos eso de nuestro trabajo secular. Eso no es mío. ¿Qué es? Este hombre yo voy a ayudar. Esa misma actitud la traemos ¿dónde? Porque acuérdate, esa actitud no se queda allá. Ya esa actitud está formada ¿dónde? En ti. Samuel le sirvió a Elí. ¿Y qué hizo Dios? Cuando vio a Elí hacia donde iba y que no tomó responsabilidad, llamó a Samuel. David le sirvió a Saúl y después Saúl lo quería matar y le sirvió hasta la muerte. Eliseo, Elías, Eliezer, Abraham, Usías y en Segunda de Crónicas los administradores. Y en Hechos, búscame Hebreos 6:10, Hebreos 6:10 y cierro con esto. Vamos a ver la recompensa y cerramos con esto. Estoy un poquito rápido por el tiempo.
Mira lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 10. Viene por ahí. No, pero no es la computadora. A la verdad que nosotros, usted no sabe. Yo no sé cómo Orlando sigue remendando las cosas allí, pero qué don Dios le ha dado. ¿Qué dice ahí? Mira la recompensa, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo. No me reconocieron. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de qué. ¿Que habéis qué? ¿Hacia qué? Todo lo que tú estás haciendo. ¿Por qué dice a su nombre? ¿Por qué? No. Porque tú eres el cuerpo de Cristo y Él habita dentro de ti. Cuando yo le doy algo a un hermano o yo hago algo con un hermano, yo lo estoy mostrando hacia un hombre porque reconozco que es parte mía, ¿ok? Habiendo servido a qué, ahí no los aclara ahora, ¿verdad que sí? Pero primero quería. ¿Y qué dice? Por eso, cuando tú no sirves, es porque no estás sirviendo.